Buen día, gracias por atendernos. Siempre, amigo, conversar con ustedes. ¿Cómo están? Bien, la verdad, muy ocupados y no preocupados, ocupados en el tema porque me parece que también lo veo en los mismos colegas en Córdoba, Capital, de que no existe un análisis profundo de saber, más allá de que Capital está a 700 kilómetros, es de lo que también nos rebota a nosotros en nuestra realidad. Mariano arrancó el programa diciéndome que decía, ¿en qué me achiqué? Es lo que habla el común denominador y no me alcanza. ¿En qué me achiqué? Y tiene que ver con eso, con el que dice, a mí ni me va ni me viene la política, como el que también se preocupa, como el que está afectado también, ¿no? Y esto tiene que ver con las Sí. decisiones que está tomando este gobierno. Bueno, esa idea eh, de afincada en este comentario, a mí no me interesa la política, que fue señalada, ¿no? El antídoto lo dijo alguna vez Patricio Rey: todo preso es político, o sea, no hay nada que no esté atravesado por la política. Como ciudadanos debemos ser responsables respecto de ese tema. Eh, Así que está muy bien como vos lo planteas. Mira, acá son varias cuestiones. El gobierno de Javier Milei, la figura de Javier Milei, emerge como una ruptura del sistema político, una vez que él mismo se había encajonado con fuertes tensiones en sus distintas facciones y fuertes presiones de los poderes fácticos nacionales e internacionales. Lo hemos hablado varias veces con ustedes. Cuando ese Ujú, gobierno se manifiesta, es una novedad, se rompe todo el sistema político, es su principal capital hasta ahora. ujú. Eh, y este gobierno está montado en una estrategia comunicacional mayormente falsa, utilizando todas las nuevas herramientas de la sociedad de la información, pero el sustento es mayormente falso. Ujú. Y eso comienza a resquebrajarse, y cuando eso comenzó a resquebrajarse, no solamente la opinión pública comienza a moverse, las encuestas recientes son muy elocuentes al respecto, además de la estafa que el presidente y la hermana establecen, que hoy tiene una demanda ya en Estados Unidos, en la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Cuando eso ocurre, la calle habla, recrudece, y el dispositivo de resguardo de eso es un dispositivo eh, de doble aspecto. Por un lado, eh, tratar de que no funcione el Congreso a través del viejísimo método de la valija, y en el mejor de los casos, desde su punto de vista, cerrarlo. Y si todo eso no funciona, bueno, reprimir. Ustedes hacían una alusión recién a la dictadura, es Ujú. un esquema similar, bueno, con otras novedades propias de la época, Sí. y donde ya no existe la Guerra Fría. O sea, ese es el mecanismo. Sí. Quiero. Y tanto el Sí. presidente como sus principales ministros Sí. no responden al interés nacional, son delegados de intereses contrarios al pueblo argentino, eso está totalmente claro. La pregunta ahí es por qué la gente lo votó, ¿no? Lo que yo te digo siempre, ¿por qué el 74% de gente de tercero lo votó? Muchos advertimos de que esto era así, Sí. no había más que ver las caras, ¿no? O sea, todos conocemos a Patricia Bullrich, que va desde montonero con un fuerte involucramiento en esa organización terrorista de los 70 con su cuñado Galimberti, hace toda una parábola pasando por todos y terminando en Milei. Con eso ya sería suficiente. Sí. La votaron dos veces a Bullrich, ¿no? Sí. Bueno, Sí. y así sucesivamente. Ya sabemos quién es Sturzenegger, el culpable del mega cáncer del gobierno de la Rúa, ya sabemos quién son todos, ya sabemos quién es Caputo. Pero bueno, esa fue la magia de la comunicación, el sistema de medios, las redes Sí, sociales sí, sí, y sí. toda esa cuestión. Y ahí, ahí, Esto ahí es en realidad, quería, ahí quería detenerte, sí, y más allá de que Mariano está esperando ahí en la gatera para preguntarte, porque es muy interesante que lo que estás planteando, desde que cuando dijiste no es así que ni me va ni me viene la política, que es muy común escuchar en algún comentario, tanto sea recreativo o en casa o con un amigo, a mí no me va ni me viene, total, yo tengo que seguir viviendo igual, pero como muy bien lo argumentaste con ese fragmento de la letra de Solari, digo, también hay que explicarle, como yo también decía al principio, que no estoy viendo un profundo análisis en los medios de Córdoba, porque recién hablamos con la diputada Gabriela Esteves, digo, es muy difícil, pero también hay que tener desafíos en analizar esto en el interior, porque somos parte de la Argentina, en donde este gobierno si bien lo que la gente lo cautivó, digo, a esa gran mayoría, con ese ruido a motosierra y con esos fragmentos de implosionar el Estado, con todo lo que hemos, bueno, para no repetir todo lo que hemos visto,
Hoy se ve en una flagrancia, digamos, se ve escurrido entre los abrazos esos que había cuando el pueblo argentino pensó que esto había cambiado, ¿no? Más allá de la advertencia, y tiene que ver netamente con lo cultural, digo esto, ¿no? Porque el ni me va ni me viene es cultural, porque no nos queremos hacer cargo de parte de la historia. No sé si soy Yo claro. creo que es eso lo que vos decís, ¿no? O sea, no nos queremos hacer cargo y está basado en un supuesto falso. Esto, ya que estamos jugando con la historia más o menos reciente, veo que es un joven, tu colega y compañero. Yo nací en 1972, imagínate, soy muy viejo que... escúchame, esto fue planteado en la dictadura generó eso, ¿no? O sea, el no te metas y toda esa cuestión, algo habrán hecho. Son todas cuestiones que se grabaron a fuego en la sociedad, en la dictadura, y después el menemismo también contribuyó con su frivolidad fuertemente a generar este rechazo. Por citar la cuestión local, después esto también es mundial, o no sé si mundial, en Occidente se ha dado un proceso de desafección política que tiene que ver con el neoliberalismo, el consumo y el capitalismo, el uso hoy por hoy, pero en realidad la política es tan vieja como el hombre. ¿En qué sentido? La vida comunitaria debe ser organizada, si no es anarquía. Si esto lo aprendieron nuestros ancestros de Cromañón, o sea, esto está íncito en la naturaleza humana. El hombre es un ser gregario por naturaleza, entonces es un argumento absolutamente falso. Todos debemos organizarnos, si no, es el estado de naturaleza, diría Hobbes, es la anarquía, es el lobo, el hombre, el lobo del hombre. Entonces, no puede funcionar una sociedad compleja como son sociedades modernas sin el Estado. O sea, también es otra falacia atroz, que es lo que estamos viendo, bueno, lo vemos permanentemente en Bahía Blanca, en los apagones. O sea, son todos supuestos absolutamente falsos que tienen un trasfondo muy claro, es que los poderes fácticos, por llamar de alguna manera, los oligopolios, los no sé, como quieras llamarle, apropiarse del espacio público o de espacios de negocios donde antes había algo público. Básicamente es eso. Tal cual. O sea, eso es el fascismo, ese es el fascismo histórico superpuesto con el fascismo. Y es lo que estamos viviendo hoy. Claro. Mariano, te escucha Ignacio, dale. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo va? Buen día. Recién hablábamos con la diputada Esteves y yo le planteaba esta situación de lo que sucedió en el recinto de la Cámara de Diputados el día miércoles pasado, donde se levantó la tensión de tal manera, donde el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que no está a la altura para llevar adelante como presidente de la Cámara de Diputados y llevar adelante un momento de que en vez de disuadir la situación de que Almirón lleve a las trompadas a un diputado como Sago, a una diputada como Lemoine, a los insultos con la diputada Pagano para que se levanten, para que no haya quórum, y en el momento que pasa todo esto, en vez de quedarse en el recinto y disuadir, levanta la sesión y se escapa como rata por tirante. Y lo que más llama la atención es el momento de su sonrisa, su forma de gozar a la oposición, como diciendo que nosotros somos los que tenemos el poder ahora, mientras había una Argentina que estaba afuera bajo un sistema de represión. Claro. Sí, bueno, está muy buena tu observación. Para los que nos hemos formado, hemos crecido en la lógica de la vida democrática y del juego de fuerza, del cual en última instancia se derivan las políticas públicas, es ese sano intercambio de intereses y construir una serie de acuerdos mientras se pueda. Todo esto es una expresión muy berreta, hechos propósitos, como los ataques del principal asesor del presidente el día de la inauguración de las sesiones, como aquella entrevista con Daniel, está todo armado, y el objetivo es causar shock y correr el foco de la atención y desprestigiar a las propias instituciones. Y en estas épocas así en el que se abren estas cajas de Pandora, los peores elementos sociales son los que acceden
a la política, a los cargos públicos, a la función pública y sobre todo el Congreso. Entonces vos ves este tipo de gente que no tiene ningún antecedente ni ninguna formación para estar ahí, y lo que están haciendo es seguir unas órdenes prestidigitadas para embarrar la cancha, como se dice ahora, pudrirla, y con el objetivo este último de, si fuera posible, cerrar el Congreso, ¿no? Ese es el objetivo. Ese es Fujimori o Collor de Mello, por poner casos cercanos, recientes en la vecindad. Eso es en última instancia lo que buscan. Y siempre está la discusión en estas berretadas, ¿no? Para correr el eje de la discusión hacia allí y no hacia cómo deben funcionar verdaderamente las instituciones y los partidos y un proyecto verdaderamente nacional. Eso es lo que se ve, y por eso es tan dantesco el espectáculo, ¿no? Se parece más a los programas de la tarde que a lo que debería ser una institución como el Congreso. Volvemos a un poco la retórica de lo que estabas hablando recién de la historia. A cuando no hay una organización, todo es totalmente desequilibrado. En definitiva, la política no está existiendo, lo que está existiendo es un mandato donde hay una excesiva cantidad de improvisación, gente que ya ha estado en lo que el mismo presidente ha dicho que la casta, y que ha llegado casta nueva no preparada, y hay hay un merengue italiano con un merengue genovés prácticamente. Es un poco lo que me parece que para que la gente de Doña Rosa lo entienda, digamos, ¿no? Me parece, ¿no? Hay ¿viste? Este colega que hemos escuchado, que es profesor de la Universidad de Lisboa, Andrés Malamud, sí, ha escrito un texto muy interesante, recientemente lo tiene fijado en Twitter, por si la audiencia lo quiere consultar. Bueno, es un histórico, él es un histórico estudioso del proceso de democratización en América Latina, como mucha gente que estudia ciencia política. Entonces hace una pregunta en su último libro con otro colega de, bueno, fracasó la democracia, y en realidad te cuento el final, en realidad fracasaron las élites. Uh-huh. Y esto también vamos a 40.000 años atrás, o sea, siempre los mejores mandaban, ¿no? En el sentido de aquello que tiene mayor capacidad, mayor fuerza, mayor resistencia. Esto también es consustancial a la naturaleza humana. Uh-huh. Cuando vos ves este espectáculo, bueno, ¿qué puede fallar? Sí. ¿No? Entonces falla. O sea, también dijo calle áspera y mercados inquietos. Arranca el calendario electoral, digamos, ¿no? Hacia... Los mercados hablan todos los días, ¿no? O sea, están hablando fuerte. Para mí el dato, hay varios datos, pero uno, sistemáticamente desde fin de año, lentamente la gente va retirando los depósitos en dólares de los bancos, ¿no? Eso era un capital que el gobierno en el año pasado, bueno, ahora la gente va retirando lentamente los depósitos, lentamente entre comillas, han retirado 5.000 millones del sistema. Sí. Eso siempre, cuando se prende ese semáforo amarillo, está siempre a un segundo de una corrida. No, pero está en la tapa de los diarios esta mañana, y nosotros no somos un programa bursátil, pero esta mañana el Banco Central perdió 700 millones las reservas, o sea, se pone un poquito más agudo el riesgo cambiario, y esto hace lo que decís vos. Me parece que sin que nosotros digamos, la gente, como decide en silencio, obviamente, su propia economía, va retirando su dinero por las dudas si pasa algo, y es así lo que está pasando. Totalmente. Bueno, el otro dato es clave, ¿no? O sea, las reservas son insostenibles. O sea, lo dijimos el otro día, la Argentina es un país inviable desde el punto de vista de su sector externo, y lo que ha hecho este gobierno es agravar todas esas variables. Bueno, tiene una bala que es, como venimos hablando siempre con ustedes, que es por cuestiones políticas y de realineamientos internacionales, el dinero del fondo avalado por Trump, y levantar el tipo cambiario. Eso puede modificar todo el mapa y le puede dar algún tipo de aire al gobierno, pero bueno, ya muchos otros elementos ya se han torcido y se le empiezan a animar otros actores que estaban en la expectativa. Entonces perdiendo poder, va perdiendo la iniciativa del gobierno, ¿no? Y para cerrar, obviamente, y poniéndole un tinte de humor, si tuviéramos que citar también otra letra, otro fragmento de la letra, si sucediera esto que nos estás diciendo, de que todo podría cambiar, sería la contestación como, en este caso, la letra de Karina: te pagué con la misma moneda, infeliz, ¿no? En definitiva, sería un poco pensar en lo que podría llegar a pasar. Ignacio, como siempre, nuestro mayor deseo de éxito. Te escucho en todos lados, te leo en todos lados, muy amable, y gracias por ser Río Tercerense, querido amigo.
Un abrazo siempre a disposición. Saludo a todo el equipo de Teleradio y a toda la audiencia. Gracias, muy amable. El licenciado Ignacio Liendo, hablando un poquito de lo que significa esta realidad, que obviamente enmarca a la situación, en definitiva, de la política.